Bienvenidos a un nuevo video de punto y aparte de la serie Proceso de Investigación. En esta ocasión el episodio 5 va a tratar acerca de la elaboración del instrumento de recolección de datos y la identificación de las variables de un tema. Vamos a definir qué es recolección de datos. A la recolección de datos se le conoce como el método por el cual las empresas, los estudiantes o un medio en común busca recopilar y medir la información de diversas fuentes, con la finalidad de obtener un panorama completo, para luego de esto poder responder preguntas que son importantes y tener un objetivo para evaluar los resultados y anticipar futuras tendencias dentro del problema que estamos evaluando. Como bien lo dice el significado, la recolección de datos es un método, es por eso que vamos a definir los tipos de métodos de investigación. Tenemos el método analítico, que es aquel que busca revisar a profundidad y en forma ordenada cada dato que se nos presenta en las diversas fuentes, y este va de lo general a lo particular para obtener conclusiones, es decir, que vamos de un tema general a lo específico. También está el método sintético, este busca analizar y resumir la información a través de razonamientos lógicos que llega a nuevos conocimientos. Con esto nosotros estamos optando por la opinión propia y sintetizando información que encontramos en diversas fuentes de manera que presentemos nuestra recolección de datos de forma resumida. Está el método deductivo, que es el que parte de los conocimientos generales para llegar a conocimientos singulares, casi parecido al analítico, lo único que en esta parte ya estamos especificando más de lo general a lo más específico, la parte cualitativa y cuantitativa directa de un tema, únicamente definiéndolo, no analizándolo. Y por último, pero no menos importante, el método inductivo, que es aquel que parte del análisis de datos particulares para llegar a conclusiones generales. Partimos de lo específico para generalizar el tema y luego llevar a la problemática a algo que comúnmente ya conocemos. Si bien existen diferentes tipos de instrumentos de recolección de datos, entre ellos está la observación. Si lo que nosotros queremos es conocer cuál es el comportamiento del objeto de estudio de forma directa, hay que aplicar esta metodología, hacer una observación. Esta es una forma discreta y sencilla de inspeccionar datos sin depender de un intermediario. Este método tiene caracterizaciones como ser instructivo, intrusivo y conceptual, y ya que este requiere evaluar el comportamiento del objetivo del estudio por un tiempo continuo sin intervenir por medio de alguna persona o por medio de información que nos brinden que no estamos observando a simple vista. Para llevarlo en práctica o para ejecutarlo de modo adecuado, hay que registrar las observaciones en campos, ya sea por medio de notas puntuales o grabaciones o tal vez en alguna plataforma online o offline, y preferentemente que sea desde un dispositivo móvil, para que luego de esto podamos acceder fácilmente a la información que hemos recopilado durante la observación. También tenemos los cuestionarios o encuestas, que son los más comunes en los procesos de investigación, pero que cada tipo de recolección de datos o cada instrumento se va a adecuar a la temática que estemos estudiando. Este consiste en obtener datos directamente de los sujetos de estudio a fin de conseguir sus opiniones o sugerencias, con la única finalidad de lograr los resultados deseados implementando esta técnica. Existen dos tipos, entre ellos está el cuestionario abierto y el cuestionario cerrado. El cuestionario abierto es el que se usa para conocer a profundidad la perspectiva de las personas sobre un tema en específico, para lograr analizar las opiniones y obtener información más detallada sobre esto. Y el cerrado es el que nos sirve para obtener gran cantidad de información, pero las respuestas de las personas son limitadas. Este puede contener preguntas de opción múltiples que se respondan fácilmente con un sí, no o con un verdadero o falso. Este es uno de los tipos de recolección de datos más económicos y flexibles, ya que puedes aplicarlo a través de diferentes canales, como por ejemplo correos electrónicos, impresiones, redes sociales, el teléfono, o directamente relacionarte con la persona y hacer las preguntas de forma física. El número 3 es un focus group o un grupo de enfoque, y este método cualitativo consiste en una reunión en la que un grupo de personas opina sobre un tema en específico. Una de las cualidades de esta herramienta es la posibilidad de obtener diversas perspectivas sobre un mismo tema para llegar a la solución más adecuada. Si nosotros queremos crear un entorno adecuado, vamos a obtener diferentes opiniones honestas de las particulares o de las personas que están participando en este focus group, y vamos a poder observar las reacciones y las actitudes que tal vez no se pueden analizar por medio de la recolección de datos o datos cualitativos. Entonces, para poder realizar este focus group, nosotros necesitamos de un moderador que sea una persona especializada en el tema o que al menos reconozca la mayoría de las variables que relacionan a nuestra problemática en sí. Al igual que la observación, en el focus group es primordial la evaluación de los resultados. Es por eso que un focus group se relaciona con el término debate, pero en este caso el debate
tal vez no se va a ejecutar de una forma organizada o tal vez no va a llevar una problemática en común buscando una solución. Sin embargo, el debate siempre va a tener como la posibilidad de escuchar diversas opiniones. En este caso, el focus group es únicamente relacionado al fin de conseguir un resultado. Tenemos la entrevista y este método consiste en recopilar la información formulando preguntas a través de la comunicación interpersonal de cara a cara. El emisor obtiene respuestas verbales del receptor sobre un tema o de un problema en específico, en este caso nuestro tema de investigación. Esta entrevista puede llevarse de forma presencial, por teléfono o requerir de un encuestador y un informante. Para llevar a cabo una entrevista de forma eficaz, se considera que la información debe de obtener el sujeto investigado a fin de orientar la conversación a los temas que se necesitan tratar o a la problemática que se busca solucionar. Están también los formularios de contacto, que es un formulario que se va a desarrollar en un sitio web y es una gran fuente de datos que los usuarios aportan de forma voluntaria y que esto les sirve tanto a las personas que están desarrollando, por ejemplo, proyectos de marketing para conocer cuál es el nombre, el correo electrónico, la ubicación, entre otros datos que se van relacionando a nuestra cartera de clientes. También nos puede ayudar a segmentar el mercado para que nosotros podamos generar mejores resultados de conversión. Esto quiere decir de que podemos segmentar un mercado de damas, de caballeros, de niños o por diferentes enfermedades que estemos tratando. Por ejemplo, seccionar las personas que tienen enfermedades virales, los que tienen enfermedades gastrointestinales, etc. Y con esto nosotros vamos a obtener datos que ofrecen a nuestros clientes o a nuestro mercado de clientes o a la persona que estamos investigando, por ejemplo, suscripciones a un newsletter o puede ser directamente a ebooks, infografías, videos tutoriales, revistas y otro contenido que se vaya a ser de interés de la persona que está visitando nuestro sitio. O en el caso de la persona investigada, esto puede darle a conocer a él por medio de brochures o por medio de información que enviamos a su correo electrónico, estar en contacto directo con la persona que estamos estudiando. También están las fuentes abiertas. Para entender aún más, por ejemplo, negocios que tienen las personas, se obtienen este tipo de datos de forma abierta y es aquella información que nosotros encontramos en sitios web de manera pública y gratuita en páginas como por ejemplo del gobierno, universidades, instituciones independientes, organizaciones sin fines de lucro, grandes compañías, plataformas de análisis de datos, agencias, revistas especializadas, entre otras opciones que podemos encontrar a simple vista sin necesidad de solicitar un permiso para que nos brinden esa información o tener que hacer una investigación de campo directa. Está también el monitoreo de redes sociales, que estas últimas van más enfocadas al marketing, igual que el análisis del sitio web y el historial de conversaciones. Si les interesa un poco más o su tema está más relacionado a esta parte del mercadeo, es necesario que tomemos en cuenta que estamos en una era digital y es por eso que tenemos que implementar estrategias de marketing enfocadas a las redes sociales, enfocadas al análisis del flujo de nuestro sitio web, utilizando las técnicas SEO y SEM, y verificar el historial de conversaciones con nuestros clientes para ver de qué forma podemos seguirle brindando ayuda. Ahora bien, vamos a hablar acerca de las variables. Un tema siempre va a tener 2 o 3 variables. Pueden ser una variable dependiente, una independiente y una interviniente, o pueden ser 2 dependientes y una independiente, o al contrario. En este caso eso lo va a definir nuestra investigación. Pero definamos qué es una variable. La variable es un estudio de investigación que constituye todo aquello que se mide, la información que se puede recolectar o los datos que se están escudriñando o recabando con la finalidad de responder a las preguntas de investigación. Y estas se van a especificar siempre en los objetivos. Una vez que hemos seleccionado las variables a estudiar, es necesario que dentro del apartado correspondiente nosotros señalemos con claridad cómo van a ser medidas. En este caso, para eso se realiza la matriz de congruencia. Lo anterior es porque cada variable puede tener representaciones similares. Por ejemplo, la obesidad puede ser evaluada de acuerdo con el peso para la edad mediante el índice de masa corporal o lo que se conoce como IMC. Y la cuantificación del perímetro de cintura o el porcentaje de grasa corporal, que pueden ser otras variables que se van a ver relacionadas a la obesidad. Todas estas formas pueden ser correctas, pero sin embargo es esencial considerar que al definir cada variable, el investigador está contribuyendo a que el estudio pueda ser replicado para obtener resultados similares o para la aplicación de los hallazgos obtenidos en pacientes con características semejantes. También hay que tener en cuenta que puede tener implicaciones sobre la validez del estudio, ya que la manera que se eligió para medir las variables tal vez no sea la más aceptada en el mundo. Recordemos que hay diferentes metodologías de
de medición o sistemas de medición que se implementan alrededor del mundo. Si bien, como se mencionaba, las variables más conocidas o las más identificadas dentro de un tema a la hora de investigar son las variables dependientes y las independientes. La variable dependiente es aquella que cambia en relación con la variable independiente, y esta es la que conocemos como efecto. Tiene ciertas características en que entre ellas está que es el centro de la investigación, es el efecto de un fenómeno y que se representa con una letra Y. También están las variables independientes, que se denominan así porque sus valores no se van a ver alterados por el resto de las variables en el experimento o en la investigación o en la problemática que estemos investigando. De por sí hay ciertas variables que por norma general suelen ser independientes, como lo son el sexo o la edad. Algunas características de las variables independientes es que se estudian por la influencia que tienen en la variable dependiente, se modifican por la manipulación del investigador, son las causas del fenómeno y se representan con una letra X. Veámoslo en un ejemplo. En esta ocasión tenemos un tema: la tasa de inflación reflejada en el alza de los precios de la canasta básica y sus efectos en la economía familiar. Identificando las variables, mencionábamos anteriormente que la independiente es la causa, es decir, en este caso la tasa de inflación reflejada en el alza de los precios de la canasta básica, y la variable dependiente va a ser el efecto, que en este caso serían los efectos en la economía familiar. Pero para que lo entendamos mejor, vamos a hacer una pequeña explicación. Al aumentar la tasa de inflación, es directamente proporcional el aumento en el precio de la canasta básica, y el resultado de estos dos aumentos es la afectación en la economía. Quiere decir que a causa de que la tasa de inflación aumenta directamente proporcional el precio de la canasta básica, y esto tiene un efecto negativo en la economía. Quiere decir que está afectando directamente a la economía. Sucede lo contrario cuando la tasa de inflación disminuye el precio de la canasta básica y aumenta el beneficio de la economía. Esto en términos generales sería: la tasa de inflación causa que el precio de la canasta básica disminuya, y al disminuir ambas variables, estas están determinando un beneficio a la economía. Es decir, que en esta ocasión el efecto es positivo. Así determinamos que la variable independiente va a ser la causa de nuestro problema y la variable dependiente el efecto causado por nuestra variable independiente. Recuerden suscribirse al canal de Punto y Aparte, activar las notificaciones y estar pendientes de un próximo video. Nos vemos.